Para mí, este encuentro tiene un enorme sentido, porque es una oportunidad donde transmitimos mensajes, donde expresamos unos lineamientos de nuestra política exterior y donde también compartimos cuáles son los principales temas de la agenda nacional para este año. Colombia es un país que ha tenido siempre una tradición de amistad, de cercanía, con todos los países de la comunidad internacional, siempre buscando afianzar relaciones basadas en principios y siempre motivadas con abrir espacios donde nuestros ciudadanos y empresarios sean los que materialicen los caminos de apertura logrados. Este es un año también especial, porque usted lo decía, apreciado monseñor, las postrimerías del bicentenario. En realidad es un bicentenario un poco más largo, porque es un bicentenario que prácticamente nos va a acompañar hasta el año 2022. Y algo que es importante decirlo, justamente en el año 2020, 21 y 22, vamos a estar conmemorando el reconocimiento de Colombia como nación independiente por parte de muchos de los países que están hoy aquí con nosotros. Es más, en el año 2021 estaremos nosotros también celebrando 200 años de la Constitución de Cúcuta, y en el año 2022 estaremos también conmemorando el reconocimiento que se hiciera de nuestra nación por parte de muchas naciones del continente. Así que este es un espacio de celebración permanente. Pero yo quiero hacer unas precisiones hoy. ¿Cuál es nuestra política exterior? ¿Cómo concebimos nuestra política exterior? Y yo quiero primero empezar por decir que Colombia y nuestro gobierno cree en el multilateralismo. Tenemos una política exterior donde el multilateralismo es un espacio para coordinar políticas y acciones, establecer declaraciones e instrumentos de carácter diplomático que bajo la figura de la supraconstitucionalidad influyan positivamente en las políticas públicas que adoptemos de carácter interno. Es ese multilateralismo el que nos lleva a estar presentes en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en la Alianza del Pacífico, en la Comunidad Andina de Naciones, en Prosur, en la OCDE, de ser un país regional socio miembro de la OTAN, entre muchas otras de las instituciones que nosotros reconocemos, porque por supuesto ahí también están los organismos multilaterales de crédito y los organismos multilaterales en el entorno iberoamericano o de otro tipo de bloques, o inclusive en instituciones con especialidad sectorial aquí representadas también el día de hoy. Multilateralismo. Ese multilateralismo es el que también nos motiva a que las acciones que nosotros emprendemos en defensa de nuestros principios son compartidas por muchos de ustedes. La defensa de la democracia en América Latina se desarrolla en virtud de la Carta Interamericana Democrática. La lucha contra el fenómeno global de las drogas también está reflejada en instrumentos que los que están aquí han sido firmantes y aplicantes activos. También están los espacios de carácter comercial multilaterales. Y creemos que ese multilateralismo es un vehículo para prevenir conflictividad, garantizar la convivencia, y entendemos también en el multilateralismo un instrumento para que la política exterior sea constructivista, basada en una evolución permanente de la cooperación, donde estamos identificando intereses comunes
y prácticamente oportunidades que son gana-gana entre nuestro país y otras naciones. Otro enfoque importante tiene que ver con la manera en la que queremos construir nuestras relaciones bilaterales. Creemos que la diplomacia bilateral está orientada al comercio, a la inversión, a la cooperación educativa, científica, empresarial, a la cooperación en materia de seguridad y en afianzar entre nuestras instituciones un margen permanente de confianza tal que nos permita a nosotros tener la posibilidad de enfrentar amenazas comunes y también apoyarnos en nuestras especialidades y fortalezas cuando las circunstancias lo ameritan. Por eso nosotros creemos que los gabinetes binacionales han sido una importante herramienta con países vecinos, donde miramos progresivamente el cumplimiento de indicadores. Por eso nosotros creemos que la presencia de nuestras instituciones de promoción de inversiones y promoción comercial también son vehículos que transmiten nuestra motivación genuina de llegar a más familias, a más empresas y a más mercados, pero también invitarlos a que vean en nuestro país un destino apropiado, eficaz y persuasivo. Si nosotros analizamos esos dos principios, multilateralismo, bilateralismo, y le agregamos ese hilo común del constructivismo, nos damos cuenta que nuestra política exterior realmente está orientada a que Colombia sea un país siempre amigable, siempre respetuoso, siempre preciso. Y eso me lleva también a plantear algunos temas de nuestra agenda de política exterior que tocan esos elementos. La primera, una política exterior en defensa de la legalidad y en defensa de los valores democráticos. Es esa la razón por la cual nosotros, como nación, hemos venido trabajando en el Grupo de Lima, hemos venido trabajando en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Naciones Unidas y también con nuestra representación ante la Unión Europea, para que lo que ocurre en Venezuela sea visto no como una disputa geopolítica, no como una disputa de poder, sino como una defensa irrestricta y absoluta de los valores democráticos, porque estamos ante un país vecino que ha visto cómo se arruinan progresivamente las libertades, la iniciativa privada, la prensa libre y las instituciones independientes. Esa es la razón por la cual en la OEA hemos reiterado la aplicación de la Carta Democrática. Esa es la razón por la cual al interior del Grupo de Lima, grupo que se creó hace varios años, hemos alertado con otros países sobre las implicaciones graves de seguirse profundizando la violación sistemática de derechos humanos y el aniquilamiento institucional para que haya una concentración de todos los poderes en cabeza de un dictador. Es esa la razón por la cual aquí no hay caprichos ni tendencias de coyuntura y que es preciso mencionarlas hoy, porque el gobierno anterior al nuestro, al igual que muchos países aquí presentes, desconocieron las elecciones presidenciales de mayo del 2018, a través de las cuales Nicolás Maduro pretendió legitimar su dictadura o su dictocracia. Colombia las desconoció y muchos de ustedes también lo hicieron por la ausencia de observadores internacionales, por la ausencia de garantías, por la ausencia de independencia institucional. Y también debo recordar que esas razones
son las mismas por las cuales, al haber rechazado esa elección, validamos la elección que procediera con la Asamblea Nacional y que los que estamos acá hemos reconocido como un órgano legítimo en democracia y el único quizás que podemos ver con ilusión y esperanza como verdadero representante del sentimiento colectivo no presionado por parte de la dictadura en Venezuela. Ese desconocimiento de las elecciones que llevaron a un nuevo periodo de Nicolás Maduro y el reconocimiento de la Asamblea Nacional es lo que ha llevado a que Colombia y otros países aquí presentes hayan reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En una situación excepcional, pero con miras al restablecimiento de la democracia. De manera que no quede duda que hay incoherencias. No, lo que hay es una secuencia coherente de acciones. Colombia desconoció en el gobierno que me antecediera las elecciones con las cuales se pretendió legitimar Nicolás Maduro y al nosotros llegar a la presidencia compartiendo los mismos fundamentos, tampoco reconocimos ese resultado. Y también bajo esa premisa hemos reconocido a la Asamblea y la decisión soberana de la Asamblea de elegir a Juan Guaidó como su presidente mientras se logra el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres y transparentes en Venezuela. Y decir esto es importante, porque hace pocas horas el dictador de Venezuela salió a expresar que la captura de una mujer ex senadora acusada de corrupción no podía materializarse en la entrega a Colombia porque Colombia tenía una política exterior errática frente a Venezuela. Grave error comete el dictador, porque se le olvida a él y a algunos de sus áulicos que fue él quien el año pasado, en el mes de febrero, decidiera romper relaciones políticas y diplomáticas con Colombia, pero además expulsando a nuestro personal diplomático y consular, al cual le dio un ultimátum de 24 horas para salir del país. Aquí hay muchos países representados en el cuerpo diplomático que reconocen al presidente Guaidó al igual que lo hace Colombia, pero han mantenido en territorio venezolano personal consular para prestarle atención a nuestros connacionales, a sus connacionales, y al mismo tiempo poder tramitar procesos ante las instancias que correspondan por las circunstancias que correspondan. Y decir eso es bien importante, porque desde la llegada nuestra a la presidencia, mantuvimos siempre el personal consular ejerciendo sus funciones. Y no designamos embajador, porque en el año 2017 el embajador de Colombia fue llamado a consultas por el gobierno anterior, justamente por las condiciones atrabiliarias que se habían presentado por parte de la dictadura de Venezuela. Entonces, ante esa expulsión y ante el hecho de la captura de una persona frente a la cual hay ostensibles, óigame esto, ostensibles elementos que la vinculan con actos de corrupción, que no pretenda la dictadura ocultarse en argumentos para tratar de sacarle provecho o chantajes diplomáticos a la situación. Su responsabilidad, una vez cumplidos los procedimientos también de la Interpol, es facilitar que a esa persona se le aplique todo el peso de la ley y proceder con la deportación correspondiente. Y que si él expulsó al personal consular colombiano, le corresponde a esa dictadura aplicar la deportación, simple y llanamente, porque hay una circular roja de Interpol y los procedimientos de Interpol también deben cumplirse en este caso. Yo menciono esto, apreciados embajadores, porque la situación que estamos enfrentando en el caso de Venezuela, yo sé, es compleja, es política.
Pero no nos llamemos a engaños, esto es una situación de principios. Y la diplomacia sin principios transita hacia el terreno de la hipocresía. Nosotros defendemos los principios porque entendemos que es justamente la derivación de las consecuencias de la dictadura la que ha generado la más grande crisis migratoria y humanitaria que haya visto Latinoamérica en su historia reciente. La destrucción paulatina del aparato económico ha llevado a un éxodo que puede superar los 5 millones de personas. Y solamente en territorio colombiano tenemos 1.6 millones de migrantes. Somos un país con un ingreso per cápita de menos de $7.000 o cercano a los $7.000. Y hemos enfrentado esta situación demostrándole al mundo, que hay un sentimiento de fraternidad, que hay un sentimiento de entender que muchos de los migrantes vienen a nuestro país con enfermedades, con falta de acceso a medicamentos, con hambre, y nosotros hemos podido acoger con una política migratoria coherente, ordenada, exigente también desde el punto de vista fiscal y social, pero que la hemos hecho porque entendemos el dolor del prójimo. Hemos regularizado a cientos de miles de ciudadanos. Acabamos de firmar un decreto que habilita también, cumpliendo los requisitos, los permisos temporales de empleo. Le hemos brindado nacionalidad a cerca de 27.000 niños con riesgos de apatridia. Y hemos podido facilitar la atención en salud y en educación y en otros elementos a esos migrantes. Pero que sea esa también una ocasión para decir que esto no puede continuar en la manera que la estamos viviendo. Que se necesita un mayor compromiso de la comunidad internacional para movilizar recursos hacia esta crisis. Porque cuando se compara lo que se ha recibido por migrante en esta crisis versus otras crisis en el mundo, inclusive con impactos en países de ingresos altos, nos encontramos con que tal vez estemos hablando de un aporte por migrante en la coyuntura de cerca de $125, cuando en otras crisis migratorias hemos visto llegar hasta $2.000 por migrante. Esto muestra el inmenso reto. Esto muestra que en adición, el hecho de que Venezuela esté a punto de quedarse sin vacunas puede también generar problemas adicionales. Y la movilización de recursos debe ser rápida. Y como se los digo, no es una solicitud de giro de recursos hacia Colombia, sino para ser canalizados hacia esa población migrante. Esta diplomacia de la migración, apreciado monseñor, es una diplomacia que hoy toca nuestras puertas, pero que puede tocar las puertas de muchos de los que estamos acá. Y de hecho muchos de los que están acá la han vivido, sea en la situación de la crisis en Siria, sea la situación de crisis en países del Magreb, sea esa también de crisis en lugares muy complejos de África, o bien sea también en conflictos que se han presentado de carácter étnico o inclusive en otras escalas, en otros lugares y en otras regiones del mundo. Pero nosotros abrazamos esa diplomacia de la migración porque creemos que es lo correcto. Que si es sostenible en el tiempo, siempre tendremos enormes dificultades, y yo creo que no podemos estar ante la indiferencia, sino por el contrario, hoy más que nunca, la solidaridad colectiva. Y yo puedo decirlo sin temor a equivocarme: la recuperación de Venezuela pasa por el restablecimiento de la democracia, por elecciones libres y por una transición hacia una independencia institucional tal que permita recuperar la esperanza y la credibilidad con confianza. Por eso hago esa alusión, porque aquí no podemos ver la situación de Venezuela como un conflicto geopolítico entre naciones o entre poderes, o mirar esto como una circunstancia de
conflicto de grandes bloques. No, esto es la defensa de los principios más claros que están contenidos inclusive en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo aspecto al que quiero hacer referencia en la diplomacia es la diplomacia de la seguridad. Es la diplomacia de enfrentar fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero, las economías ilícitas, el tráfico de especies, el tráfico de personas. Y yo creo que todos los que estamos acá hemos suscrito los instrumentos internacionales correspondientes. Pero la cooperación tiene que ser cada vez más estrecha. Y por eso me siento también complacido que la semana pasada, durante la cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo, Colombia acogió como lineamiento orientador las listas de organizaciones terroristas que tiene la Unión Europea y la que tiene los Estados Unidos de Norteamérica, para que compartamos información migratoria oportuna detectando esas células, para que compartamos información de inteligencia, para que podamos tener las alertas en tiempo real y evitar que esos tentáculos del terrorismo lleguen a causar estragos en América Latina, como tristemente ocurrió en la AMIA hace unos años en Argentina. Hoy tenemos que fortalecernos en la lucha contra estos fenómenos. Hoy tenemos que entender que el terrorismo es la máxima expresión de la corrupción humana, porque pretende arrebatar los sentimientos de libertad y de protección que le son propios a los ciudadanos. Creo que esa diplomacia por la seguridad, hoy nosotros la ejercemos en distintos frentes. Con las operaciones Orión que hemos hecho regionalmente luchando contra el narcotráfico, o con nuestra presencia como país miembro socio regional de la OTAN. Y nuestra invitación a todos es a que esa cooperación en materia de seguridad y de lucha contra el crimen sea cada vez más fuerte. Las incautaciones de droga alcanzadas en el año 2019, las más altas que se hayan registrado, han sido muchas en esa cooperación multilateral o bilateral con los países aquí presentes. El tercer punto al que hago referencia es la diplomacia por la protección de la casa común, apreciado monseñor. El gran tema de nuestro tiempo es el cambio climático y sus efectos. El gran tema de nuestro tiempo es proteger esa naturaleza necesaria para soportar a nuestro planeta. Colombia es un país que tiene el 50% de los páramos del mundo. Es un país donde el 35% de su superficie es amazónica, donde el 50% de su territorio es bosque tropical húmedo. Es un país que tiene la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil. Es el país que tiene una de las mayores riquezas fluviales de América Latina y el Caribe. Es un país que representa el 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que es al mismo tiempo uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, que hoy lo sentimos con la erosión costera, con el aumento de los niveles del mar en algunos lugares, con la afectación a nuestras coberturas de nieve en muchos de los corredores montañosos más altos que tiene nuestro país, o que se siente también con temperaturas más altas, trayendo implicaciones de vectores en materia de enfermedades transmisibles. Si nosotros tenemos esta reflexión como país, ¿cuál es nuestra diplomacia? Nuestra diplomacia está ligada a que podamos avanzar en las grandes metas de las grandes herramientas internacionales para enfrentar los efectos del cambio climático.
Nuestra diplomacia se orienta a elevar al rango presidencial, como lo hiciéramos con el Pacto de Leticia, la protección de nuestra Amazonía, enfrentar la deforestación, enfrentar el tráfico ilegal de maderables y de especies, elevar la protección de la biodiversidad al más alto nivel posible, y por eso orgullosamente seremos la sede, óigase bien, la sede de la Precop de Biodiversidad, que tendrá su reunión multilateral en la China a finales del año. Está también en acompañar el éxito de la COP en Londres y que tengamos indicadores materializables rápidamente y alcanzar una transición energética que nos permita posicionar las energías renovables no convencionales, la transición vehicular y por supuesto la meta que suscribimos la semana pasada en el Foro Económico Mundial de llegar a 180 millones de árboles sembrados para el año 2022. Pero en esa protección de la casa común también juegan un papel decisivo nuestras comunidades indígenas y ancestrales, para que ellas hagan parte de esa protección con el pago de servicios ambientales, de familias protectoras de la biodiversidad, etc. Esto ocurre en la época del Antropoceno, según algunos filósofos, pero yo creo que todos podemos coincidir, sea del corte multilateral o bilateral, que esa protección de la casa común es una prioridad. Está también la diplomacia de la paz con legalidad, porque este es un gobierno que cree en la paz con legalidad. Este es un gobierno que cree que ha llegado el momento, desde hace ya 18 meses en la presidencia, de no hablar más de amigos y enemigos de la paz. Aquí todos queremos la paz con legalidad. Hoy estábamos en el Catatumbo, en una región que ha sido históricamente golpeada por la violencia, lanzando proyectos productivos dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Hemos avanzado en catastro multipropósito, hemos avanzado en el desarrollo integral del campo, con la agricultura por contrato, con la provisión de bienes públicos, con la extensión como servicio, abriendo también oportunidades productivas para que nuestro sector rural llegue a nuevos mercados, como lo hemos hecho con el aguacate Hass o con el pimentón verde, o como lo hemos hecho también con otras frutas a muchos de los países aquí representados. Esa paz con legalidad también va ligada con permitir esa transición de los excombatientes hacia la convivencia, garantizarles la protección social y que se les pueda brindar el acceso a esa propiedad anhelada como patrimonio de sus familias, vinculadas también a ciclos productivos. En nuestra diplomacia, esa paz con legalidad es una invitación a que avancemos cada vez más en el desminado, a que avancemos en la protección de líderes sociales y a que podamos también, articulando esa paz con legalidad con la lucha contra el narcotráfico, liberar a regiones donde es el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales el principal elemento enemigo de quienes ejercen el liderazgo social. Esa diplomacia de la paz con legalidad es para que podamos en el corto, mediano y largo plazo cumplir con todos los objetivos de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Esa paz con legalidad son esas más de 300.000 hectáreas formalizadas y más de esas 600.000 que hoy hacen parte del Fondo de Tierras. Por eso mi invitación constante a ustedes, embajadores y embajadoras y representantes de organismos multilaterales, a que esa paz con legalidad nos una. Y por eso no hemos dejado de pedirle a la Unión Europea, embajadora Lombard, y a la misión de verificación, doctor Carlos Ruiz, que esté constantemente acompañándonos en el escrutinio para que se le pueda mostrar la evidencia al pueblo colombiano y a la comunidad internacional de los avances y los resultados que estamos alcanzando. Y en esa diplomacia también está la diplomacia comercial. Fortalecer los bloques, resolver disputas, desmontar herramientas de doble tributación como lo hemos hecho con ustedes, avanzar en la cooperación científica y técnica,
avanzar en el desarrollo de las alianzas público-privadas y traer a nuestro país representaciones de financiamiento multilateral, como celebro hoy la apertura de la primera oficina en América Latina del Banco Europeo de Inversiones para acompañar proyectos estratégicos de infraestructura. Yo creo, embajadores y embajadoras, que esa diplomacia del comercio y la inversión tiene que seguir siendo cada vez más fuerte, más instrumental. Y quiero hacer referencia también al papel que va a jugar Colombia este año y al que quiere jugar exitosamente con la comunidad internacional. Este año, Colombia entregará la presidencia de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. El año pasado la asumimos como país anfitrión de la Asamblea General. Este año asumiremos la presidencia de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Este año asumiremos la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Y reitero mi invitación al Ecuador para que sea miembro pleno de la alianza, una alianza que se fortalezca. Asumiremos también la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, donde es nuestro deseo mejorar y renovar instrumentos para que el comercio, la inversión sean cada vez más estrechos. Y en el año 2021 asumiremos la presidencia pro tempore de Prosur, una organización que nació no para ser consueta de ningún régimen como lo fue UNASUR, sino para defender principios e ideas de democracia, de libertad económica y que nos permitan en un entorno no burocrático afianzar herramientas de política pública entre los países. Ese liderazgo multilateral lo ejerceremos siempre buscando los mejores resultados. Y seguiremos también propiciando los encuentros bilaterales, invitando a sus jefes de Estado a Colombia o visitando también los países, donde podemos decir que en estos 18 meses no hay un solo antecedente de agenda internacional que no haya representado para Colombia un beneficio en materia de inversión, una oportunidad que se abre, una oportunidad donde llegan herramientas de capacitación para el desarrollo empresarial o científico, o la movilización de recursos privados y públicos hacia las regiones más necesitadas de Colombia. Queridos embajadores y embajadoras, esta agenda que les comparto de nuestra política exterior está vinculada también a los objetivos que queremos alcanzar en el país. Ver una economía colombiana que crece, que creció en el año 2019 por encima del 3% versus lo que vimos en la región, por encima del promedio mundial, regional e inclusive de los países miembros de la OCDE. Una inversión que crece, un recaudo que crece, un turismo que crece, pero que también necesita en esos resultados de crecimiento producir beneficios de equidad para cerrar las brechas y que también se avanzan, como lo estamos haciendo con la llegada de más jóvenes gratuitamente a las universidades, proveyendo agua potable y saneamiento a las comunidades más vulnerables, acceso a electrificación, permitiéndole a más familias acceder a una vivienda digna y, como lo vimos ayer, alcanzando en el 2019 la cifra más alta histórica de ventas de vivienda de interés social en Colombia. Hacemos esta agenda también en el marco de muchos momentos en la coyuntura internacional donde hay expresiones ciudadanas que reclaman mucho para que reduzcamos las brechas con velocidad, que las hemos abierto a una amplia conversación para que nos enriquezcamos de las propuestas de todos los colombianos y que nos ayuden a tener una agenda cada vez más precisa en nuestras políticas públicas. Esa es una visión para el año 2020, una visión que queremos materializar, que queremos hacer realidad. Y yo no puedo dejar de mencionar que ojalá esa luz de esperanza que se abre en el Medio Oriente se cristalice.
Sabemos que no es fácil, sabemos que es compleja, sabemos que es exigente, pero entendemos también que una evolución hacia esa solución de dos estados que se abre ahora para una nueva discusión y que quizás retorna a esperanzas que se abrieran en los años 90, debemos todos acompañarla. La menciono hoy simple y llanamente porque creo que cuando se ven esfuerzos de esta naturaleza no podemos ser indiferentes, independientemente de las complejidades que traigan los debates y las negociaciones. Cierro diciéndoles que hace pocas semanas un columnista destacado de algún medio internacional hablaba del año 2019 como el mejor año. También haciendo referencia a las reflexiones de Steven Pinker, donde más allá de los ruidos, donde más allá de las percepciones que se movilizan a través de las redes, la evidencia nos permite a nosotros ver una evolución positiva. No es para cantar victoria, pero es para ser realistas de lo que hemos consolidado y lo que tenemos por consolidar. Esa evidencia es notoria en América Latina, donde vemos una región que ha progresado en los últimos 20 años. Es notoria en Colombia cuando vemos el progreso que ha tenido nuestro país y debe ser más notoria todos los días. Les expreso a ustedes mi gratitud. Les expreso a ustedes que Colombia quiere ser un país amigo y hermano, que queremos seguir construyendo con ustedes y que este año, bajo esta política exterior de multilateralismo, de bilateralismo, de constructivismo, Colombia quiere seguir estando presente y activa ante los ojos de ustedes y ante los ojos de nuestras sociedades. Muchísimas gracias.